celebra este día miércoles en el bicentenario de la Fundación de Bolivia con actos protocolares que comenzaron desde muy temprano, y en este momento la Asamblea Nacional justamente se encuentra en el discurso o en las actividades, un discurso que estará a cargo del doctor en Ciencias Políticas e internacionalista Sergio Rodríguez. Allí estamos viendo pues cómo comienza esta sesión especial encabezada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Señor Sebastián Michel, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia y demás honorable cuerpo diplomático invitado el día de hoy. Saludamos con afecto a nuestro hermano, el excelentísimo señor Dagoberto Rodríguez, embajador de la República de Cuba. Nuestro hermano, el excelentísimo señor Leopoldo de Gives de la Cruz, embajador de los Estados Unidos mexicanos. Bienvenido, embajador. Hermana excelentísima señora Daisy Ivette Torres, embajadora de la República de Nicaragua. Honorable señora Valesca López Herrera, ministra consejera de la Embajada de la República de Nicaragua. Honorable señora Mala Teobalds, ministra consejera de la Embajada de San Vincent y las Granadinas. Honorable señor Oscar Maldana, segundo secretario de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia. Honorable señor John Rodríguez, segundo secretario de la Embajada de la República de Colombia. Honorable señora Carola Gutiérrez, agregada comercial de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia. Honorable señor Ramiro Lizondo, adjunto civil de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia. Está con nosotros también el agregado cultural de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos, el señor Ismael Hernández, bienvenido. Y el señor Alan Sol, cónsul honorario de Bolivia en el estado Anzoátegui. Se encuentra con nosotros también, y lo saludamos con afecto, el excelentísimo señor Jean-Marie Babal, embajador de la República de Haití. Tenemos también invitados internacionales e invitados especiales que estuvieron aquí en un interesantísimo foro que se suscitó en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, justamente acerca de los hechos históricos y sociales que rodearon el nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia y de Bolivia como nación para siempre. Está con nosotros Jean-Paul Guevara Ávila, demógrafo coordinador del programa de geopolítica de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de Bolivia. Está con nosotros el historiador Felipe Arturo Ávila Espinosa, historiador y director del Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México. Nos acompaña Sergio Guerra Vilaboy, historiador y presidente honorario de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, de Cuba. También se encuentra con nosotros Rocío Castellano Rueda, investigadora e historiadora del Centro de Investigaciones Históricas de América Latina, de Colombia. Y nuestros invitados especiales, el historiador y hermano Pedro Calzadilla Pérez, presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Alejandro López, hermano, historiador, viceministro de Educación, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar. Ángel García, historiador, coordinador de la Red de Memoria y Patrimonio de Carabobo. Gregoria Urbano, historiadora, coordinadora de la Red de Memoria y Patrimonio de Sucre. Nuestra hermana Anabel Díaz H., historiadora y profesora de Historia del Centro de Estudios Simón Bolívar. Luis Felipe Pellicer, hermano, historiador nacional e integrante del Centro de Estudios Simón Bolívar. Y el rector de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallegos, el doctor César Augusto Gómez. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Y me acompañan, como siempre, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante, la segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, la secretaria de la Asamblea Nacional, María Alejandra Hernández, y el subsecretario de la Asamblea Nacional, José Omar Molina. Saludamos y agradecemos la presencia de las diputadas, diputados, presidentes de comisiones permanentes, presidentes de comisiones especiales de la Asamblea Nacional. Saludamos a la diputada Tania Díaz, que es la jefa del bloque parlamentario del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Y saludando a la diputada Tania, saludamos también a los diputados jefes de bloque de otras bancadas políticas.
Nos llevamos como una hora en el bocatoy, bueno, solamente. Ciudadana secretaria, ¿quieres informarse de quórum? Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana secretaria, siguiente punto en el orden del día. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Y el himno nacional del Estado Plurinacional. Ciudadana secretaria, sírvase por favor dar lectura del orden del día de la sesión solemne del día de hoy. Único. Discurso de orden a cargo del doctor en Ciencias Políticas e Internacionalista Sergio Rodríguez Helfenstein, con motivo de la conmemoración del bicentenario de la creación de Bolivia. Es todo, ciudadano presidente. Sergio no solamente es un historiador en el sentido en que es reconocido de manera tradicional sobre el desarrollo de esa disciplina, sino que también es un hombre de presente, es un hombre que promueve el análisis no solamente para hacer un recuento de los hechos históricos, sino también para que el estudio de nuestra historia sirva para apuntar al desarrollo del futuro, a la propuesta de conformación de un orden internacional distinto al que estuvimos los seres humanos sometidos durante largos siglos, el siglo XVII, XVIII, XIX y gran parte del siglo XX. La aspiración, la esperanza, la presencia aquí para celebrar el nacimiento de Bolivia como nación hermana de la Gran Colombia apunta hacia la conformación de un mundo nuevo, de un mundo distinto, del mismo modo que en los tiempos de nuestros padres fundadores apareció un mundo de libertad, de las manos, como diría el poeta Pablo Neruda, de las manos del libertador Simón Bolívar. Sergio es un historiador licenciado en Estudios Internacionales, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, es doctor en Estudios Políticos de la Universidad de los Andes, ha publicado numerosos artículos de análisis, de estudio, ha publicado y escrito 22 libros, 6 en coautoría. Tiene unos libros recientes de singular importancia e interés. Ayacucho, la más grande victoria del Nuevo Mundo, 3 pilares de la resistencia puertorriqueña del siglo XX y China en el siglo XXI, el despertar de un gigante. Es Premio Nacional de Periodismo 2016. Sin más, dejamos en el derecho de palabra y le invitamos a que se acerque a la tribuna de oradores a Sergio Rodríguez, orador de orden en esta oportunidad. No se me caiga esto. Muchas gracias, presidente. Y la libertad cuando se cumplen 200 años de creada la República. Especial real se tiene para nosotros, venezolanas y venezolanos, esta efeméride, sabiendo que los 2 más grandes hombres nacidos en esta tierra tuvieron un lugar privilegiado en este hecho histórico que es motivo de orgullo y esplendor para la venezolanidad. La batalla de Ayacucho marcó el fin del Imperio Español en América del Sur, pero el pensamiento del libertador volaba mucho más lejos. En su mirada quedaban aún tareas por cumplir. Así se lo hace saber al Congreso Constituyente del Perú en la sesión solemne del 10 de febrero de 1824, a conmemorarse el primer aniversario de su dictadura constitucional. Tras informar de su gestión a los representantes del pueblo y dejar instalado formalmente el Congreso de la República, informa que sus responsabilidades ahora estaban en rendir el Callao y contribuir a la libertad del Alto Perú, después de lo cual regresaría a Colombia a informar a los diputados de su país acerca del cumplimiento de su misión en el Perú, su independencia y la gloria del Ejército Libertador. El gran estadista que era
incluso en las más difíciles condiciones de la guerra, no abandonaba sus responsabilidades políticas y económicas y sobre todo las internacionales. Pero ahora, imbuido de la necesidad de construir la gran nación de naciones que había soñado, comprendió que el esfuerzo principal debía ponerse en la diplomacia. El 20 de diciembre, Sucre le escribió al Libertador para informarle que iniciaría su desplazamiento al Cusco, quedando Huamanga bajo el mando del general Jacinto Lara. La idea de Sucre era trasladarse posteriormente al Alto Perú para dirigirse a ese territorio y tratar la situación del general rebelde español Olañeta, ojalá a través de la negociación. Le solicita al Libertador órdenes precisas y claras sobre cómo actuar en la región. Sucre le dice que a fin de mes estará en Cusco y en 2 meses en La Paz. Antes, el 7 de diciembre de 1824, sabiendo que se acercaba el combate decisivo para la independencia de América del Sur y casi en la víspera que éste se produjera, desde Lima, Bolívar emitió una circular dirigida desde la más alta magistratura del Perú a los jefes de gobierno de las repúblicas americanas antes españolas, Colombia, México, el Río de la Plata, Chile y Guatemala, convocándolos al magno evento continental. Sucre, por su parte, desde Cusco, donde había llegado el 24 de diciembre, siguió hasta el río Desaguadero, que marca el límite con el Alto Perú. Buscó a Olañeta para negociar, le agradeció la ayuda prestada al Perú en su campaña de liberación y el 11 de enero de 1825, el coronel José de Mendizábal e Imaz, en nombre de los patriotas, junto al general español, firmó un armisticio que suspendía las hostilidades por 4 meses. Poco tiempo después, las tropas del último general español en el Alto Perú comenzaron a desertar para unirse al ejército patriota. Pero Sucre, por orden de Bolívar, no ratificó el armisticio, iniciando la campaña del Alto Perú. Las ciudades, casi sin resistir, fueron cayendo una a una en manos de los republicanos. El 2 de abril, Olañeta, que todavía se negaba a la rendición, murió en la batalla de Tumuzla, marcando el fin del dominio español en la región, sellando la independencia del Alto Perú. Por cierto, vale en este momento hacer mención del extraordinario espíritu humanitario del mariscal de Ayacucho. Al día siguiente de la muerte del general Olañeta, Sucre escribe una carta al coronel Carlos Medinaceli en la que le dice, cito, a la señora esposa del general Olañeta mandará usted se le trate con la mayor consideración posible. Sus propiedades y personas, como toda su familia, que sean muy respetadas, castigando al que la insultase de hecho o de palabra. Fin de la cita. Es alegórico de algunos historiadores poner el acento en las contradicciones y diferencias, como si ellas fueran ajenas al pensamiento o a la conducta humana. Hemos tomado nota de ello en el extraordinario evento organizado por la Comisión Presidencial para los Bicentenarios, realizado los 2 días precedentes para conmemorar esta efeméride. El debate sostenido durante estos días hace 200 años entre el mariscal de Ayacucho y el Libertador respecto del futuro del Alto Perú recogió esta discrepancia cuando Sucre convocó al Congreso Constituyente de Bolivia. El excelso cumanés tuvo que tomar una decisión acorde a la situación concreta que se le presentaba en un momento de tensiones y caos. Pero Bolívar, que siempre tenía una visión que rebasaba cualquier frontera, intuyó el peligro que ello entrañaba. Ya en carta dirigida al vicepresidente Santander el 23 de febrero de 1825 señala: yo pienso irme dentro de 10 o 12 días al Alto Perú a desembrollar aquel caos de intereses complicados que exigen absolutamente mi presencia. El Alto Perú pertenece de hecho al Río de la Plata, de hecho a España, de voluntad a la independencia de sus hijos que quieren su estado aparte
y de pretensión pertenece al Perú, que lo ha poseído antes y lo quiere ahora. Hoy mismo se está tratando en el Congreso de esto y no sé qué resolverán. Yo he hecho mi dictamen a todo el mundo, haciendo la distribución de los mismos términos que arriba quedan indicados. Interesante debate que nos retrotrae a las dificultades en la elaboración, gestión y ejecución de las responsabilidades de Estado y Gobierno. ¿Qué debe primar en el momento de la decisión? ¿El hecho? ¿La voluntad? ¿La pretensión? He ahí una discusión abierta que supera lo estrictamente académico o intelectual, porque encara las dificultades que entraña el proceso de toma de decisiones que cualquier estadista debe asumir en el ejercicio de sus funciones. 2 días antes de la misiva enviada a Santander, el 21 de febrero, el Libertador le había escrito a Sucre para manifestarle la razón de su descontento. Ni usted, cito, ni usted, ni yo, ni el Congreso mismo del Perú, ni de Colombia, podemos romper y violar la base del derecho público que tenemos reconocido en América. Esta base es que los gobiernos republicanos se fundan entre los antiguos virreinatos, capitanías generales o presidencias. Cierre de la cita. A continuación hace un recorrido por los episodios de la Guerra de Independencia que habían derivado en la creación de repúblicas. Su preocupación emanaba de su visionaria perspectiva de futuro que le permitía advertir que tras el fin de la guerra, apetitos particulares iban a devorar la América, utilizando como subterfugio fronteras no fijadas o mal establecidas. Sin detenerse a cuestionar la justeza de límites instituidos en los palacios imperiales de Madrid, que seccionaron el territorio de la Via Yala para entregar premios y prebendas a los conquistadores, el Libertador quería asegurarse de que fuera la paz y no la guerra lo que orientara el comportamiento político de las repúblicas americanas antes españolas. De ahí su preocupación por la decisión tomada por Sucre. Refiriéndose al decreto que citaba a las provincias del Alto Perú a una asamblea constituyente, le señala, cito, según dice usted, piensa convocar una asamblea de dichas provincias. Desde luego, la convocación misma es un acto de soberanía. Además, llamando usted estas provincias a ejercer su soberanía, las separa de hecho de las demás provincias del Río de la Plata. Fin de la cita. El fantasma de la secesión que angustia a Bolívar de cara al futuro hace presencia en la intranquilidad que se le había generado. Es evidente que el mariscal de Ayacucho tomó nota del error cometido. El 4 de abril, tan solo 1 hora después de haber recibido la carta que Bolívar le envió el 21 de febrero, se apresura a contestarle. Mencionando el contenido de la misiva, le dice que ella me ha dado un gran disgusto, pero no con usted, sino conmigo mismo, que soy tan simple que doy lugar a tales sentimientos. Este disgusto es lo que usted me habla en cuanto a las provincias del Alto Perú, respecto a las cuales he cometido un error tan involuntario. Este debate, que a pesar de su riqueza intelectual y humana, no podemos reproducir en toda su extensión en este escenario al que hoy hemos sido convocados, es expresión de la admiración y el respeto mutuo que ambos patriotas se profesaban. Es también manifestación de las elevadas responsabilidades que se debían asumir en las condiciones del fin de la guerra y las muchas más complicadas que introducía la razón de Estado en las nuevas repúblicas que estaban naciendo, para lo cual estos grandes hombres no se habían podido preparar. Debemos recordarlo, Sucre solo tenía 30 años y ya era mariscal del ejército y debía encarar responsabilidades de Estado en los frágiles límites Sucre tenía solo 30 años y ya era mariscal del ejército y debía encarar responsabilidades de Estado en los frágiles límites de una institucionalidad que desaparecía y otra que estaba naciendo. No obstante a ello, y ante la insistencia del impetuoso Sucre, Bolívar le termina reconociendo que usted supone que a mí me parecerá bien la convocatoria de la asamblea cuando llegue al Alto Perú. Tiene usted razón,
en suponerlo. Y diré más, me gusta, y añadiré todavía más, que a mí me conviene sobremanera, porque me presenta un vasto campo para obrar con una política recta y con una noble liberalidad. Pero lo dicho, dicho, y con la añadidura de que no siempre lo justo es lo conveniente, ni lo útil lo justo, yo no debo obrar para mí ni por mí. Por lo mismo, no sé todavía lo que me tocará hacer con ese Alto Perú. Entonces yo sabré cuál es mi deber y la marcha que yo seguiré. Buenos Aires y Lima manifestaron su apoyo a la independencia del Alto Perú, lo cual allanó el camino para que el 16 de mayo el Libertador emitiera un decreto que avalaba el de Sucre de 9 de febrero, por medio del cual se convocaba la asamblea que debía dirimir el futuro político del territorio. En este contexto, no existía ya inconveniente alguno para la realización de la Magna Cita. Bolívar ofreció su apoyo para la redacción de la nueva Constitución. Unos días antes del inicio de la cita, Bolívar le dirige una carta a José María Serrano, presidente de la Asamblea Deliberante del Alto Perú, en la que transmite su felicidad por el paso dado por los altoperuanos. Le dice que bien dignos eran ciertamente los hijos de la Plata y de la Paz de representar en el orden político y de hacer uso de sus derechos antes sumergidos en el abismo de una esclavitud inmemorial. Ya que los destinos han querido que sean los altoperuanos los últimos que en América han entrado en el dulce movimiento de la libertad, debe consolarles la gloria de haber sido los primeros que vieron 17 años el crepúsculo que dio principio al gran día de Ayacucho. En paralelo a estos acontecimientos, los preparativos del Congreso de Panamá, aún antes de la convocatoria del Libertador, marchaban a toda velocidad. Ya en octubre, el canciller colombiano Pedro Gual había girado un oficio a José María Salazar, embajador de Colombia en Estados Unidos, con rango de enviado extraordinario y ministro plenipotenciario. En el documento le informa que según Gaceta 143, el Tratado de Unión, Liga y Confederación entre Colombia y México aparece ratificado. Asimismo, le hace saber que un acuerdo similar se firmó con Perú y que otro con Chile está a punto de ratificarse por el Congreso de ese país. Ya Colombia lo había hecho, con la convicción de que no debía haber ningún obstáculo para que ello ocurra. En el caso del Río de la Plata, el gobierno había encontrado opositores, por lo que Joaquín Mosquera, embajador plenipotenciario en los países del sur del continente, se había limitado a celebrar un tratado preliminar de amistad y alianza defensiva que abría el camino para una posterior negociación, toda vez que Colombia también había ratificado este acuerdo. En el extenso manuscrito, Gual dice que cree que los intereses de Colombia y Estados Unidos son coincidentes, toda vez que ambos países rechazan a la Santa Alianza como ente colonizador perjudicial para la paz y la seguridad. Por esta razón, insta al embajador a que haga las gestiones pertinentes para que Estados Unidos envíe a sus plenipotenciarios a la reunión que se estaba preparando para realizarse en Panamá y que aún no había decidido fecha de inicio. El interés de Gual de invitar a Estados Unidos y el oficio enviado a Salazar exhibía urgencias sustentadas en negociaciones realizadas por Colombia y ese país que duraron casi un año y que exteriorizaban fuertes demandas estadounidenses para que Colombia abriera sus mercados. Por su parte, Gual pensaba que la firma de dicho tratado iba a ser fundamental para Colombia porque abriría la posibilidad al establecimiento de relaciones internacionales que conducirían a que una cantidad cada vez mayor de países la reconocieran como Estado independiente y procedieran a establecer vínculos formales con ella. Similares concesiones se estaban haciendo con el Reino Unido, que mostrando preocupación por la posibilidad de que las repúblicas americanas antes españolas actuaran en bloque y se acogieran a la doctrina Monroe, manifestó reclamaciones directas en voz del primer ministro Canning. En esta situación, Santander, sin consultar con Bolívar, ordenó hacer las correcciones y otorgar las concesiones que el Ministerio de Relaciones Exteriores británico exigía. El mismo Santander se lo hace saber a Bolívar en un reporte que le envía
para informarle del asunto. Metido de lleno en la problemática del Perú, sabedor del acontecimiento decisivo que estaba a punto de ocurrir en la guerra, informado de las resistencias que algunos sectores conservadores de las repúblicas americanas estaban haciendo para impedir la unidad necesaria, después de constatar que en Bogotá, tras su destitución como jefe del ejército, y ahora también conociendo los pasos que el gobierno estaba dando sin su conocimiento y aprobación, Bolívar entendió que debía apresurar la marcha que condujera a la realización de la gran asamblea que allanara el camino a la unidad de las repúblicas hispanoamericanas. Sabía lo que se jugaría en Panamá y estaba imbuido del carácter trascendental de las decisiones que allí se tomarían. Hizo obstinados esfuerzos para convencer al vicepresidente Santander de la dimensión extraordinaria que tenía este proyecto. Alejado de la sede del gobierno, el Libertador se daba cuenta con absoluta impotencia que era Santander quien podía mover los hilos de la convocatoria, preparación y desarrollo del magno encuentro. De ahí que comenzara a pensar que debía tomar una decisión inmediata que cambiara el cuadro de ambigüedad que permeaba el ambiente en torno a ese trascendental asunto. Por ello, decidió enviar las convocatorias al Congreso. Al hacerlo, el Libertador debió enfrentar la oposición que se manifestaba en la naciente república a la realización del mismo. Las trabas provenían de la suposición de que Bolívar no sería capaz de llevar adelante su idea y su propuesta. Las invitaciones pusieron sobre el tapete estas y otras contradicciones que emanaban de la pequeñez de algunos líderes y partidos que no superaban una mirada localista y estrecha. Aunque las invitaciones también manifestaron la decisión y la voluntad de Bolívar de confrontar esas corrientes, estas se agruparon y ahora manifestaron su disidencia de forma abierta. Paradójicamente, se había iniciado la lucha por la unidad de América y junto a ella la lucha por mantenerla dividida. Este último pensamiento era expresión no solo de estas ideas provincianas, también de la voracidad de las potencias que comprendían la fuerza que podría adquirir una América unida, por lo que desde un primer momento comenzaron a pujar para apoderarse de sus riquezas y sus mercados. Resistir esta avalancha necesitaba de unión y fortaleza. Estados Unidos, Gran Bretaña y en alguna medida también Francia operaron para impedir que la unidad se concretara y en esa medida, desde el inicio, comenzaron a torpedear la organización del Congreso de Panamá. Por otra parte, la independencia total iniciaba la disputa del poder entre las fuerzas políticas que desde diversos intereses habían concurrido a la gesta emancipadora. Una vez superada esta, se manifestaron en una u otra dirección, entorpeciendo desde adentro la realización del Congreso. Una vez más, unos y otros se tendrían que plantar ante la voluntad y la persistencia del Libertador Simón Bolívar, que los encaró mientras pudo y los enfrentó hasta el último día de su vida. Comenzamos hablando de Ayacucho y terminamos con el Congreso de Panamá. 18 meses mediaron entre un hecho histórico y otro. Entre ellos ocurrió el nacimiento de Bolivia. Afloraban las contradicciones. A la voluntad integracionista de Bolívar se oponía a la voluntad desintegracionista de las oligarquías que acechaban el poder. La victoria de Ayacucho, el nacimiento de Bolivia y su constitución y el Congreso de Panamá son componentes de un hecho único que exponía el esfuerzo de guerra, la voluntad de construir repúblicas y el anhelo integracionista impresos en la vida y la obra del Libertador. Ubicados en Bolivia en 1825, podríamos decir pasado, presente y futuro de la impronta de la libertad e independencia que nos legara. Hoy, 200 años después, con el Libertador, junto a él, y recordando al comandante Hugo Chávez, que siempre nos lo repetía, podemos decir, cito, mi desesperación se aumenta al contemplar la inmensidad de vuestro premio, porque después de haber agotado los talentos, las virtudes, el genio mismo del más grande de los héroes, todavía sería yo
indigno de merecer el nombre que habéis querido daros, el mío. Hablaré yo de gratitud cuando ella no alcanzará jamás a expresar ni débilmente lo que experimento por vuestra bondad, que, como la de Dios, pasa todos los límites. Si solo Dios tenía potestad para llamar a esta tierra Bolivia, ¿qué quiere decir Bolivia? Un amor desenfrenado de libertad que al recibirla vuestro arrobo no vio nada que fuera igual a su valor. Hoy, 200 años después, en la casa que reúne a los representantes del pueblo venezolano, nos podríamos preguntar nuevamente, ¿qué quiere decir Bolivia? Y nuevamente le diremos al hermano pueblo boliviano que para nosotros sigue siendo un amor desenfrenado de libertad. Muchas gracias. Historiador, internacionalista, embajador Sergio Rodríguez. Y revisando esta recopilación de textos provenientes o como conclusión de la actividad que se realizó en días recientes en el Centro Rómulo Gallegos, leyendo además un texto maravilloso de nuestro gran Luis Brito García, nos permite transportarnos a ese día de octubre de 1826 en que el Libertador sube al Potosí. Iba acompañado de su más directo amigo, el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Y allí en el Potosí, con ese verbo, esa pluma tan excelsa como la habilidad para la espada, dijo el Libertador, como conclusión, también como reflexión, después de tantas luchas y tantos dolores. Venimos venciendo desde las costas del Atlántico y en 15 años de lucha de gigantes hemos derrocado el edificio de la tiranía formado tranquilamente en 3 siglos de usurpación y de violencia. Las míseras reliquias de los señores de este mundo estaban destinadas a la más degradante esclavitud. ¿Cuánto no debe ser nuestro gozo al ver tantos millones de hombres restituidos a sus derechos por nuestra perseverancia y nuestro esfuerzo? En cuanto a mí, de pie sobre esta mole de plata que se llama Potosí y cuyas venas riquísimas fueron 300 años el erario de España, yo estimo en nada esta opulencia cuando la comparo con la gloria de haber traído victorioso el estandarte de la libertad desde las playas ardientes del Orinoco para fijarlo aquí, en el pico de esta montaña, cuyo seno es el asombro y la envidia del universo. Es la misma lucha, la lucha de los que nos negamos a ser esclavos contra los que quieren subyugarnos para extraer y robarnos nuestras riquezas. Es el mismo espíritu, es la misma indomable intención de ser libres para siempre. Todos conocemos el canto a Bolívar de Pablo Neruda. A todos nos ha acompañado siempre como una especie de mantra, como una especie de oración de la libertad, de la vida plena. Pero pensando en el nacimiento de Bolivia, qué grande es ese canto en la parte en que señala: Libertador, un mundo de paz nació en tus manos. El pan, la paz, el trigo, de tu sangre nacieron. De nuestra joven sangre, venida de tu sangre, saldrán pan, paz y trigo para el mundo que haremos.
De tu sangre, Libertador, salió la paz, el pan, el trigo. De tu sangre nació Bolivia. De tu sangre y para siempre saldrá el mundo que haremos. Un mundo de libertad, un mundo de hombres y mujeres libres, un mundo sin esclavos, un mundo de independencia y soberanía para siempre. Han sido muchos los dolores, ha sido mucha la lucha, ha sido mucha la fuerza que hemos debido imprimir para rechazar los nuevos imperios. Pero no tengan dudas que, amparados por la sangre, por el espíritu y por el ejemplo de Simón Bolívar, venceremos. Ciudadana secretaria, esperamos que el maravilloso discurso, exposición, ponencia del profesor Sergio Rodríguez Gelfenstein sea debidamente publicado en todos los medios físicos y radioeléctricos existentes, físicos, radioeléctricos y de redes existentes, a los efectos de que pueda ser motivo de análisis, de estudio, de reflexión y de conocimiento por parte de todo el pueblo de Venezuela. Felicitamos nuevamente a Sergio y le agradecemos el esfuerzo impreso en su exposición. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Esto es la sesión especial, ciudadano presidente. En consecuencia y agotada la materia, se levanta la sesión especial y serán convocados por Secretaría para nueva sesión de la Asamblea Nacional. Les agradecemos a todas y a todos su presencia y a 200 años del nacimiento de la hija predilecta del Libertador, gritamos: ¡Viva Bolivia para siempre!